Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado y UCB Televisión, señal 3 para Profundidad de Campos. Hoy día vamos a conversar con el segundo hombre de la República, el presidente del Senado, senador Jaime Quintana. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien, Sergio. Podríamos estar mejor, ¿ah? No han sido tiempos fáciles en nuestro país para nadie. Eso de la segunda autoridad, poca gente lo sabe, ¿no? Después del presidente de la República, el presidente del Es Senado, un tema protocolar, más bien, ¿ah? ya. Protocolar, ciertas ceremonias y por el rol que tiene el Senado fundamentalmente, que yo no lo subestimo para nada. Hemos tratado como Senado, todo en general, transversalmente, de estar a la altura en medio de esta crisis, por ejemplo. Senador, en toda esta situación donde hay distintos escenarios, por una parte está la explosión social, ya casi prácticamente 50 días, después tenemos los poderes políticos, el Ejecutivo, el Presidente de la República, este es un régimen súper presidencialista que tenemos en Chile, por otra parte está el Parlamento, mientras tanto está la mesa social y ahí están los gremios, están las organizaciones comunitarias, en fin, pero está en la marginalidad algo que es muy potente, el narco, el lumpen. Son situaciones, digamos, que se han ido entremezclando en toda esta conflictividad que hemos vivido. Todo eso ha provocado en la población un tremendo impacto y de lo que se habla poco. Por ejemplo, de los miedos, los temores. ¿Cómo lo percibe usted a partir del entorno familiar, de la región de la Araucanía, a nivel de país, como presidente del Senado? Yo creo que en general un tema que ocurre en mi región, pero no es muy distinto a lo que ocurre en el país, lo que ocurre a las personas, independientemente del nivel de responsabilidad que tengan en medio de esta crisis, en buscar salidas a la crisis. Yo creo que en general, eh, por supuesto, hay un cierto temor instalado en la población, pero yo diría que más que temor es la imposibilidad de continuar con la habitualidad de sus actividades. Yo creo que eso es una preocupación, un temor que mucha gente tiene. Y en el caso de quienes tenemos funciones de responsabilidad, bueno, tenemos que intentar dar la respuesta, ¿no es cierto?, para esta crisis. No ha sido fácil, créeme. Yo creo que los primeros días fueron en general de un cierto bloqueo para el mundo político. Costó, si tú te fijas, la salida que, de hecho, en este mismo edificio, en el Congreso, a la madrugada del 15 de noviembre, ofrecimos al país, mediante un acuerdo en un espectro bastante amplio, pocas veces visto desde la vuelta a la democracia, en este caso de la UDI al Frente Amplio, en lo que fue el proceso constituyente y un itinerario constituyente. Bueno, yo siento que ha costado dar esa respuesta, no es la única, y por eso te decía al comienzo, creo que el Senado ha intentado estar a la altura de esta crisis. Ahora, esta situación, cuando se plantea con el estallido social, quedaron todos como estupefactos, digamos, en el mundo político. Pero hay otros que dicen que aquí se veía la tormenta a la distancia, con el paso de los años se fueron acumulando situaciones, por ejemplo, por mencionar una, el caso de la movilización de las mujeres en mayo de 2018, o el caso de los trabajadores de la salud, de la educación, los estudiantes, y aquí como que desembocó todo de una sola vez, también con el mundo, por ejemplo, de las personas de la tercera edad, del mundo del popular, de los que aspiraban a tener una casa de mínimas condiciones, en fin, todo esto se entremezcló. ¿Y cómo se abordó el primer momento esta situación como para tratar de entenderla, digamos? Bueno, al primer momento, si quieres, lo dejamos para el final, pero porque yo creo que ahí hay todo un contexto, como tú bien relatas. Alguien habla de un detonante, yo creo que son varios detonantes que probablemente no fuimos capaces de ver. No lo vio la política, no lo vio la academia, tal vez una excepción que te la quiero señalar. Eh, las policías, ¿no es cierto?, el gobierno, en general, no fuimos capaces de adelantarnos a este proceso de transformación, de ebullición de la sociedad chilena hasta que finalmente se produce este estallido. ¿Por qué te digo de la academia? Porque el año pasado, de hecho lo recordábamos hace pocos días revisando a propósito del proyecto Aula Segura, proyecto que fue muy cuestionado, que criminalizaba directamente a estudiantes y con todas sus letras se les llamaba criminales. El propio presidente lo menciona así. Y en ese proyecto Aula Segura nosotros escuchamos a 21 invitados académicos de todo el espectro de universidades que te puedas imaginar, para todos los gustos. ¿Ah? Y ahí
hubo varias académicas, recuerdo perfectamente, 2 o 3 de ellas que nos hablaron de un posible estallido. ¿Ah? Y que lo que estábamos haciendo con Aula Segura iba justamente en la dirección contraria, es decir, lo que podía hacer, luego de estigmatizar durante un año, o sea, seamos claros, los overoles blancos y todo este proceso de estudiantes, estamos hablando de cabros de 14, de 15, 16 años, a los cuales el Estado chileno maltrató. Eso es un factor, yo creo que determinante en la crisis. Claro, nosotros sin todos los elementos académicos, para ser muy sincero, pero intentamos oponernos a eso, y tanto así que cambiamos prácticamente todo ese proyecto, especialmente con Yasna Proboste, con Juan Ignacio Latorre. Nuestra crítica al gobierno en ese momento fue que el gobierno no escuchó el planteamiento por la academia. De hecho, la ministra prácticamente no estuvo cuando los académicos alertaron de que había que ser muy cuidadoso, que era muy delicado lo que estábamos haciendo con Aulas Seguras. Yo creo que hay un factor determinante del cual el gobierno hasta ahora no se hace cargo. Y bueno, tú dices cómo vivo los primeros días, bueno, cómo se viven los primeros días cuando te llega algo que te impacta, para lo cual no estás preparado, que tiene que ver principalmente, claro, en un primer momento lo que más caracterizó esto fue la fuerza del movimiento social en buena hora, y eso ojalá continúe. Hoy día tenemos las tesis, ¿no es cierto?, que han relevado además esta necesidad de avanzar en el mundo en políticas de no exclusión y no discriminación y no violencia contra la mujer. Creo que son muy importantes. Creo que eso nos hace bien hoy día cuando, por ejemplo, los partidos políticos en el proceso constituyente, que esperamos que se resuelva pronto y bien, todavía no se ponen de acuerdo si darle o no darle participación a las mujeres. Por favor, si eso tiene que ser paritario. O sea, ¿qué mejor muestra de que este grupo de mujeres, ¿no es cierto?, de la región de Valparaíso, que crean esta expresión artística, ¿no es cierto?, Grupo Tesis. claro, Grupo Tesis, y que da la vuelta al mundo, pero en segundo. Y acá todavía discutimos, oye, si la constitución debe ser paritaria o no. Tiene que ser paritaria, o sea, tiene que ser redactada mitad hombres, mitad mujeres, absolutamente. Entonces, yo creo que el mundo político en general, que tiene mucha responsabilidad en la crisis, pero también seamos claros, la responsabilidad no es la misma, porque, a ver, Bachelet no te voy a decir que se anticipó al proceso, pero de alguna manera dijo, cuidado, aquí hay una agenda de cambios que ofrecerle a Chile, el programa más reformador de los últimos años. Yo he conversado mucho estos últimos días con Nicolás Seguirre, con Rodrigo Valdés, dos de sus ministros de Hacienda, los ministros de Hacienda de la agenda más transformadora de las últimas décadas. Y ellos no es que sabía lo que iba a ocurrir, pero entendían que había se estaba incubando un malestar, una indignación, ¿no es cierto?, que no es solo contra el Parlamento, por favor, es mucho más profundo, es contra toda la élite, es contra la injusticia, contra el mundo empresarial, que todavía no se hace cargo. Las soluciones que estamos hoy día encontrando, también presente el Senado en esto, con el ministro de Hacienda, con el ministro Blumel, bueno, todo esto es cargo fiscal, pero todavía no vemos al empresariado, ¿no es cierto? No llega el momento de que entre en escena. Entonces, por eso digo, hay un primer momento que yo creo que tiene que ver con la señal del 15 de noviembre, que es muy relevante, porque no lo habíamos hecho nunca en 30 años, pero necesitamos muchos otros más, como fue después el haber deschavado el presupuesto del Congreso, por supuesto del 2020, y el posibilitar lo que se aprobó tan solo hace un par de días, ¿no es cierto?, el pilar solidario, que es un paso importante. No es suficiente por sí solo, porque falta todavía todo el pilar contributivo, es decir, 1.900.000 personas en Chile que están en la famosa AFP y que aún a ellos no se les ha dado respuesta. O sea, quedan muchas tareas, eso es lo que te quiero transmitir. Ahora, esto del pilar solidario es algo que viene del gobierno de la presidenta Bachelet. Del primer gobierno de Chile, el año 2009, ahí se crea el pilar solidario. Antes lo que había eran pensiones asistenciales por un grupo muy reducido de personas, básicamente personas que tenían problemas de discapacidad, que tenían que demostrar su discapacidad, y ahí recién accedían a esta pensión. O sea, ese cambio ya fue paradigmático. Lo que pasa es que esas 100 lucas, 110 lucas se quedaron cortas, y por eso hubo necesidad de hacer este reajuste, que es un pequeño paso, todavía falta más. Nosotros creemos que hay que avanzar mucho en medicamentos. Yo creo que, a ver, Chile no va a ser el mismo, claramente. Las finanzas públicas no van a ser las mismas durante mucho tiempo. Nos vamos a tener que endeudar, o sea, vamos a pasar en pocas semanas de 28 puntos de deuda a casi 40 puntos de deuda. Ya, significa que nosotros vamos a tener que financiar políticas públicas durante los próximos 2, 3, 4 años, fundamentalmente con deuda. O sea, aquí vamos a tener un déficit importante porque nos bajan los ingresos, porque el país está creciendo menos y va a seguir creciendo menos. Y
frente a eso se requiere una reforma tributaria distinta, o sea, ya nos quedamos cortas con la reforma tributaria que aún no termina, Que no va a que aún no se recaudar dos cierra. mil millones de No, dólares, dicen. yo creo que no va a recaudar 2.000 millones, pese a que yo te quiero decir, la Comisión del Senado hizo un esfuerzo completamente distinto. No te olvides lo que hizo la Cámara de Diputados, en este acuerdo que hizo la democracia cristiana en la Cámara, digo, con Chile Vamos, porque yo digo, el rol de los senadores demócratas cristianos, esto fue enteramente distinto. Entendieron que eso no se podía sostener, un acuerdo tributario en donde el país le devolvía 800 millones de dólares a 25.000 contribuyentes. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Bueno, ahí tú tienes un conjunto de elementos que fueron provocando este estallido. ¿Ah? O sea, íbamos remando en un sentido totalmente inverso como país. Y por lo tanto, yo creo que hay que entender que de esta crisis nos sale al menos, desde mi perspectiva, con tres grandes transformaciones. Una es la nueva constitución, que hay que cuidar el proceso. Dos, eh, un, eh, una nueva reforma tributaria, no más parches al sistema tributario. Tenemos que partir desde cero en materia tributaria. Y tenemos que ser capaces de convocar a especialistas, pero también al mundo social, a trabajar un nuevo sistema tributario. Ahí Y, te insisto, y partiendo de cero. se va a tocar a los súper ricos, porque esta reforma tributaria, que debería recaudar 2.000 millones de dólares, pero los más ricos van a poner 1.000 millones de dólares, pero los otros 1.000 millones los pone el común de la gente con los Con el impuestos a IVA, las por ejemplo. aplicaciones, Claro, Netflix, manteniendo Spotify. un IVA de 19% con las aplicaciones, claro, seguimos cargando la clase media con esto, pero sí, hay un impuesto al patrimonio pero recauda poco. Yo creo que en esta nueva paquete o discusión tributaria, que ya no la podemos pensar para 2 años más, esto se nos adelantó precisamente por que nos fuimos a este porcentaje importante de la deuda. Y frente a eso, yo creo que hay que pensar claramente en algo que ronda hace rato ya, que son las utilidades no reinvertidas. Tampoco estamos hablando de nada grave, o sea, no, es lo razonable. Mire, nuestra carga tributaria, esto es lo más importante entender, nuestra carga tributaria es de 19 puntos. La carga tributaria el promedio de la OCDE es de 34 puntos. Es decir, el peso de los tributos en el PIB total. Entonces, eso es lo que tenemos que ajustar. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a avanzar esos 5 o 6 puntos en los próximos 4, 5, 6 años. Yo creo que ese es el desafío que viene. Entonces, ahí estoy con dos ejes. ¿Ah? El constitucional, que hay que cuidarlo, que es muy relevante, porque es la principal respuesta que la política da ahora a la ciudadanía. Dos, el tema tributario. Y tres, el tema de las pensiones, que probablemente a la derecha más extrema le va a tocar o le va a resultar más difícil entregar. Yo creo que incluso están dispuestos a ceder en la Constitución, pero los sectores más ultra de la derecha no van a querer ceder en materia A ver, del ¿qué va a cambio al pasar? modelo FP. Pero de esta crisis te quiero decir simplemente, no se sale si alguien pretende que un ajuste al FP, que la FP está tal, olvídate. No, aquí hay que terminar con la FP y tenemos que convencernos de aquello. ¿Ah? De otra manera, y por supuesto, ¿Reemplazarla por qué? bueno, no te digo que haya que expropiarle ni quitar los ahorros de los chilenos, no. Eso yo creo que nadie razonablemente está planteando eso. No, yo creo que hay un fondo que son de esas personas. Eh, sí hay que intervenir la industria y hay varias maneras de hacer y de regular la industria como hoy día está. Y creo que la diferencia la va a ser ese 5% adicional. Ahí es donde tenemos que poner un componente de reparto, solidaridad. El gobierno no estaba dispuesto hace 3 meses atrás a poner nada de solidaridad. Yo digo, eso tiene que ser todo solidaridad, porque de lo contrario no van a aumentar las pensiones como esperamos todos, un 20, un 30% en el corto plazo. De lo contrario, esto no resiste. Entonces hay varias fórmulas para eso. ¿Ah? Entre cuentas nacionales, que es la propuesta de algunos economistas, entre la propuesta anterior que había dejado Bachelet, ahí hay un margen, incluso podemos ir más allá. Ahora, yo estaba leyendo una información que apareció a comienzos de diciembre. Senador Quintana reivindica sus dichos de 2014 y dice que Chile no necesita una retroexcavadora, al menos necesita tres. En esas tres retroexcavadoras que se utilizarían, ¿estaría también, por ejemplo, un royalty a las administradoras de fondos de pensiones? O sea, yo, dentro de los tres ejes, justamente coincide con ese retroexcavador. Lo que pasa es que tú sabrás que hace 5 años atrás yo fui muy criticado por esta frase. Y curiosamente fui criticado por algunos dirigentes de la ex nueva mayoría. Dirigentes de partido hoy día fueron muy criticados, pero hasta la saciedad hablaban en contra de la retroexcavadora. Entonces, a ellos nadie le pregunta nada. O sea, cuál fue su mirada en ese momento que pensaban que había que cuidar el modelo?
¿Ah? Pensaban que había que cuidar el modelo. Yo lo único que estaba diciendo modestamente era toquemos al menos uno de los pilares, que era, me refería al pilar educacional del modelo neoliberal, tratemos de, que es lo que estaba más estaba en la agenda del gobierno anterior. ¿Ah? Y yo creo que no, y me quedé corto, me quedé corto. Creo que hoy día, lo digo, lo repito, es en pensiones, en tributaria y en nueva constitución. Y si me permite, claro, esto es más bien de política pública, pero hay un tema que no lo hemos eh, definido con claridad, que tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de los jóvenes. Hay 790.000 jóvenes que no trabajan ni estudian. Los Que- nini. que eso es central. Si alguna vez alguien lo esbozó como un tema donde había que poner foco hoy día, yo te lo digo, presidente, esa es la primera prioridad. Y si el gobierno no tiene un programa especial de apoyo a los niños, es que no estamos entendiendo la magnitud de la crisis. Esos jóvenes hoy día están en la calle. Te digo, más, están en la primera línea. ¿Ah? Y claro, tú podrás establecer sistemas policiales y mejorar, tener una fuerte debilidad con las policías para enfrentar aquello. Claro, cuando alguien se sale de las normas tiene que enfrentar la justicia como en cualquier parte del mundo. Pero tenemos que hacernos cargo de esos jóvenes, porque yo no creo que esos 790.000 jóvenes sean delincuentes. No, hay que hacernos cargo de eso. No volvamos a cometer el mismo error que se cometió con Aula Segura, del cual nadie se hace responsable, que fue hace tan solo un año atrás. Ahora, ¿hasta qué punto coincide usted con el fiscal nacional que dice que un problema político que se generó con toda esta explosión social se hizo muy visible? Se ha tratado por el gobierno de transformarlo en un problema penal. Yo coincido a medias con la afirmación del fiscal nacional, a quien le tengo harto respeto, porque cada uno tiene que asumir su responsabilidad. El gobierno, a veces errando en algunos ámbitos, ha intentado hacer lo que ha podido. El Parlamento ya te acaba de señalar por lo menos lo que el Senado ha intentado hacer la última semana en medio de la crisis. Y yo lo que esperaría ver que el Ministerio Público esté formalizando saqueadores y esté muy activo en las calles conduciendo investigaciones. Si las policías efectivamente son fundamentales para levantar pruebas, pero quienes les dicen, ya necesito esta prueba, esta no, esta sí, esta otra me sirve para el juicio, es el fiscal. El fiscal es el líder de la investigación penal, el que tiene que estar en terreno. Yo antiguamente, a propósito de otro hecho, veía con más frecuencia de un delito cualquiera, veía un fiscal comandando eh, los procedimientos policiales en el sitio de suceso. Eso se ha visto poco, o tal vez los medios no lo han mostrado, o los fiscales han ido menos a terreno. Pero yo simplemente creo que cada uno tiene que asumir su rol en esto. El Ministerio Público, el encargado de perseguir los delitos, tiene un rol importante, claro. Estamos conversando con el senador Jaime Quintana, presidente de la Cámara Alta, aquí en Profundidad de Campos, en el canal de Senado de Señal 3 UCB Televisión. Hacemos una pausa y seguimos conversando porque una constitución nueva para Chile es un desafío y de eso vamos a hablar. Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos. Vamos a conversar en esta segunda parte con el senador Jaime Quintana, titular de la Cámara Alta, acerca de dos aspectos que nos parecen fundamentales. La realidad económica, hay un deterioro impresionante en la economía, pero al mismo tiempo se está trabajando en la construcción de una nueva constitución para Chile. Ahora, esta constitución que se quiere construir eh, tiene varios peros entre medio porque hay objeciones que son muy fuertes. En la primera parte hablamos un poco de la paridad, por ejemplo, de género, hombres-mujeres. Ahí hay una oposición muy fuerte, muy importante de la UDI. Y usted, que es representante de la Araucanía, también la incorporación de los pueblos originarios, que no solamente contempla al pueblo mapuche, también al pueblo aymara, huilliche, en fin, todos los que forman parte de las etnias que son la base, digamos, de nuestra nacionalidad. Sí. ¿Cómo se piensa superar esa situación? Porque ese es un punto importante, ¿no? Yo creo que en general el acuerdo cubre las áreas más importantes de lo que es requisito para continuar con el proceso constituyente, pero hay aspectos